Bueno, bienvenidos a esta cursada de análisis de las acciones motrices. Es algo que lo tenía preparado para los primeros días de clase, pero bueno, la oportunidad no nos dio el sentido de poder estar presentes. Ustedes no me conocen personalmente, no hemos podido convivir en el aula y sé que tienen una referencia de mí a través de los alumnos, como yo también los conozco a ustedes a través de los compañeros y de otros profes también, pero quiero que vayan un poco teniendo en cuenta lo que es la estadística de cursar análisis de las acciones motrices. Quiero que tengan una buena formación, para ello hay que ser alumnos activos y hay que estudiar, hay que leer mucho y generar ese conocimiento a través de preguntar, leer textos de libros, tratar de no googlear mucho porque en ese corta y pega el conocimiento también es un corta y pega y no van a sacar buenas conclusiones el día de mañana. El uso racional del tiempo es algo que es muy valorable y por sobre todas las cosas hay que tener como una escala de valores, porque si nosotros hablamos que la población es muy sedentaria, es porque coloca la actividad física en una ponderación del séptimo, octavo lugar. Entonces durante el día vamos a trabajar, volvemos, nos tomamos unos matecitos, hacemos ciertas tareas sociales, agarramos la tecnología, pongo en cuarto, quinto lugar el estudio o la actividad física y obviamente ya son las 9 de la noche y para ello no hay tiempo. Uy, se me pasó. Bueno, acá si somos estudiantes y tenemos la vocación de estar atentos al conocimiento, hay que darle prioridad número uno. Así que por favor, pongámonos a estudiar. Yo sé que este tema lo saben, pero los tejidos biológicos lo tenemos que llevar, como les digo, en otros temas de acá a la eternidad. Tenemos que ser presentes, de poder trabajar con este cuerpo y saber cómo está constituido para poder formar nuestra propia opinión, charlar con profesionales y saber qué es lo que estamos haciendo. Saben que hay 4 tipos de tejidos básicos: el epitelial, nervioso, el muscular y el famoso tejido conectivo, no muy bien aprendido, pero en el caso nuestro de la actividad física es tan importante el tejido muscular como el tejido conectivo. Algunos alumnos me han preguntado: profe, ¿y cuál es la tarea? ¿Qué había que hacer? ¿Solamente el cálculo de la frecuencia cardíaca? Bueno, ¿vieron? Eso es algo muy chiquito en la cual ustedes se responsabilizan en entregar, pero la idea acá es leer, seguir leyendo, tomar notas, dudas, sacarnos las dudas. Estuvimos hablando de la intensidad en el ejercicio físico. Bueno, no es solamente eso, es leer y un poco más. Acá vemos como el tejido epitelial está constituido por distintas capas. El epitelio está organizado de distintas maneras según la protección o el recubrimiento del órgano que tenga que ser. La ciencia que estudia los tejidos corporales se denomina histología, así que si quieren ampliar estos temas pueden concurrir a un libro de histología. Acá vemos cómo el tejido celular del tejido epitelial se va organizando en distintos planos y de distintas formas, en forma cúbica, cúbica simple, cúbico ciliado por esas vellosidades, y vamos a ver el último, el epitelio plano estratificado, lo que muchas veces se conoce como la piel, ese órgano que nos recubre por fuera. Estuvimos tratando el tema del VO2 máximo y hablamos del alvéolo, y justamente el alvéolo es un epitelio plano, el primero de ellos que estamos viendo acá en la gráfica, en el cual el oxígeno difunde a través de las células para poder llegar al torrente sanguíneo. Imagínense, si fuese un plano estratificado, le sería muy difícil pasar del medio ambiente a la sangre.
Entonces el alvéolo tiene epitelio plano. Dentro del tejido muscular, del tejido nervioso, conocemos la neurona. Debemos conocer, mejor dicho, ya conocen las distintas partes de la neurona, el cuerpo, las dendritas, el axón, la parte terminal de las neuronas, y acá en el gráfico podemos ver cómo algunas neuronas, este sería el cuerpo de la neurona, ella es la célula junto con el núcleo, y acá tenemos unas vainas que se conocen como vainas de Schwann, que en realidad es tejido graso y es lo que constituye la mielina. Para ir ampliando un poquito el tema, van a encontrar distintos tipos de neuronas, y una de las neuronas más importantes de las que nosotros vamos a hablar del aparato locomotor son las motoneuronas alfa. Son neuronas que llevan la inervación, el impulso nervioso de nuestro encéfalo hacia los músculos. Esas neuronas, motoneuronas alfa, van a tener distinto espesor, el axón, y van a estar recubiertas de mielina. Recuerden que la mielina se termina de constituir aproximadamente a los 3 años de vida, así que nuestra coordinación fina no es hasta los 4 o 5 años que aparece en nuestra habilidad motora. Vemos en esta otra gráfica el tejido muscular. Saben que hay distintos tipos de músculo esquelético. Otro puede ser considerado liso y un tercer músculo cardíaco, que es una especie. A veces suelo hacer la comparación para poder describir esto a quienes les gusta cocinar un asado o hacer chinchulines, y hay quienes le sacan esa piel que tiene el chinchulín, y bueno, porque eso está todo envuelto en esa membrana de tejido conectivo y se va a adosar a las paredes de la cavidad abdominal, porque justamente está sujeto a ese tipo de tejido conectivo. El tejido conectivo está constituido por distintos tipos de fibras y también tiene una matriz líquida, media acuosa, que vamos a ver cómo está constituida. El término tejido conectivo puede ser denso, irregular, en el cual las fibras van a estar entrelazadas, y es lo que vamos a encontrar con el nombre de fascias, tendones, ligamentos y aponeurosis. La constitución de este tejido conectivo van a ser células, y esas células va a tener una matriz extracelular, obviamente porque está por fuera de la célula, que le va a dar contenido fluido a esas células, y que es una glucoproteínas o glicoproteínas. Son proteínas en las cuales participan la glucosa, por ejemplo. Dentro de las células del tejido conectivo vamos a ver que hay algunas que se clasifican en residentes y otras que son migratorias. Las residentes pueden ser propias del tejido conectivo y son, por ejemplo, los fibroblastos, el condroblastos, los osteoblastos, condrocitos y osteocitos. Resumiendo, son aquellas células que se encuentran en cartílago y en el hueso mismo. Y después tengo células que pueden migrar hacia el tejido conectivo, que tienen que ver con células de la sangre, con los linfocitos, y bueno, y todas las células esas que participan un poco en la inmunología y en la respuesta inflamatoria. Ven cómo el tema se empieza a ampliar y vamos teniendo dificultades en la comprensión, porque al hablarle de
células monocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos. Tenemos que tener bien claro cómo está constituida la sangre. En el texto que les envié de VO2 máximos, van a tener que responder unas preguntas que están en rojo, con letra roja, para que entre con sangre, en el cual una de ellas es ¿cómo está constituida la sangre? Si no tenemos claro cómo está constituida la sangre, no nos damos cuenta qué son los eritrocitos, qué son los glóbulos rojos, o no sabemos diferenciar de los linfocitos. Bueno, hay que hacer repaso y hay que ponerse a estudiar y hay que ir armando una carpeta con todas estas anotaciones y estas aclaraciones. Tienen que lograr hacer una propia producción de sus estudios. En esta diapositiva vemos cómo se ve al microscopio el tejido conectivo y la matriz extracelular. Ahí se pueden ver las fibras de colágeno y elastina y las glucoproteínas simples, que sería la matriz extracelular. Bueno, como vemos dentro de las fibras que constituyen el tejido, el colágeno es la fibra más abundante o la proteína más abundante de todo el tejido conectivo. Bueno, y vemos que todas las células del tejido conectivo son capaces de producir colágeno, es decir, como les dije antes, los fibroblastos, condroblastos, condrocitos, osteoblastos y osteocitos. Son células que constituyen los tejidos cartilaginosos y óseos de nuestro organismo, que tienen la capacidad de producir, a su vez, fibras de colágeno. Acá en esta gráfica vemos cómo está constituido el colágeno, que es una fibra de proteína de cadenas largas de aminoácidos. Y ahí me parece que a algunos que les gustan los fierros saben lo que son los aminoácidos. Bueno, estas fibras de colágeno tienen una clasificación que pueden ser tipo 1, 2 y 3, pero sepamos que las del tipo en el cual se encuentran en la piel, en los huesos, tendones, ligamentos, son del tipo 1. El otro tipo de fibra constituyente del tejido conectivo son las fibras elásticas, y estas son un poco más delgadas, más extensibles y tienen una constitución que es típica, que es la elastina. Habrán visto propagandas de shampoos en la cual muestran estas fibras, porque estas fibras son parte constituyentes del cabello. Bueno, estas fibras que estuvimos viendo, la del colágeno y la de elastina, están sumergidas en una matriz extracelular que es un complejo de glucoproteínas. Son proteínas carbohidratadas. Como podemos ver acá es la glucosamina, o mejor dicho, glucosamina glicanos. Esto es lo que a veces habrán visto a algún señor mayor que tiene artrosis, y para poder constituir un poco el cartílago y la matriz extracelular del condrocito, se le da unos polvitos que lo toman durante 1 o 2 meses, que justamente es glucosamina, para ver si ese cartílago se puede reconstituir, ya que está muy dañado. Bien, estas células del tejido conectivo van a ir alimentándose y se van a ir nutriendo del fluido tisular, que es un filtrado de la sangre, es decir, la sangre que escurre por los vasos, luego en los capilares, se va filtrando y va a llegar a las distintas células del tejido conectivo, donde le va a llevar los nutrientes para que la vida... Entonces, cuando les hablé que íbamos a estudiar el tejido conectivo, encontramos un tipo de tejido conectivo especializado, donde tenemos los huesos.
El hueso, como habrán estudiado, es una estructura dinámica que está continuamente remodelándose y gran parte de esa remodelación está dada por las fuerzas que tiene que soportar el hueso. Si es un hueso sedentario, el hueso sedentario va perdiendo minerales. Como saben que uno de los principales minerales que le da el hueso la constitución y la fortaleza es el calcio. El calcio le da la parte dura del hueso y es el mineral que muchas veces ante el sedentarismo se va perdiendo. Y esa remodelación ósea, si es un hueso que está sometido a la compresión, a la flexión, a la tracción, va a ir tomando distintas dinámicas y se va a ir constituyendo, como también los niveles de hormonas son también parte de la remodelación del hueso. El tipo óseo, la clasificación lo podemos denominar en cortical o esponjoso. Aquí en esta estructura de hueso compacto vemos la sección, el corte del hueso del húmero, el hueso del brazo, en donde vemos cartílago, tejido compacto y tejido esponjoso. Ese tejido esponjoso está constituido también por vasos. El tejido esponjoso no es que esté todo agujereado, sino que hay muchos vasos arteriales que desde el periósteo, esa membrana que recubre el hueso, va a ir metiéndose hacia el tejido esponjoso, va a constituir esos espacios cuadriculados que se denominan trabéculas, y en las trabéculas vamos a encontrar la médula ósea, que en el caso de un hueso adulto es roja. Y la médula roja es la gran productora de las células sanguíneas. No de la sangre en su totalidad, estoy hablando de las células sanguíneas. Bueno, podemos ver cómo el cartílago posee todos los elementos básicos del tejido conectivo y hay tres tipos de cartílago en el cual poseemos el hialino, el elástico y el fibrocartílago. Ninguno de los tres cartílagos posee vasos, ni nervios, ni vasos linfáticos. Hay ausencia de circulación sanguínea entre medio del cartílago. Entonces, si no hay vasos sanguíneos, ¿cómo se nutre el cartílago? Acá en esta gráfica vemos un tipo de cartílago, que es el cartílago hialino, el cual está constituido principalmente por las vías respiratorias. En esta otra placa vemos el cartílago elástico, por ejemplo las orejas, la epiglotis, la trompa de Eustaquio. Y por último vemos este otro tipo de cartílago muy fibroso llamado fibrocartílago, el cual en nuestra presencia, en nuestro cuerpo como importante, va a formar parte de los ligamentos, los tendones y los discos intervertebrales. Aquí en esta otra placa vemos los distintos tipos de fibrocartílago. Y en esta otra vemos a lo mejor lo que nos despierta a veces la curiosidad, lo que es el fibrocartílago interarticular. Por ejemplo, acá tenemos los meniscos, el menisco externo y el menisco interno de la rodilla. El otro tipo de fibrocartílago importante que conecta un cuerpo vertebral con otro son los discos intervertebrales. Por ejemplo, acá tenemos el disco intervertebral entre la segunda vértebra lumbar y la tercera vértebra lumbar. Todos estos discos intervertebrales, su principal función es la de poder soportar las presiones de la columna vertebral.
Nuestro tejido conectivo constituye los tendones y los ligamentos. Ese tejido conectivo denso, que puede ser de dos maneras, puede estar organizado o desorganizado, siempre va a depender de la organización de las fibras. El que está organizado, las fibras están en forma paralelas, forman haces. Y por ejemplo, en este caso, vamos a tender a tener los tendones, los ligamentos y las aponeurosis. Para la señorita Florencia, que había preguntado cómo estaba constituida la fascia, las aponeurosis, acá vamos llegando a ver cómo está constituido los tendones y ligamentos. Sabemos que es de tejido conectivo y está compuesto por fibras y la matriz extracelular. La diferencia de este tipo de tejido conectivo es que soportan el estiramiento, es decir, la carga, casi en una sola dirección, en la dirección en que están constituidos. Es decir, que soportan muy bien la tracción, el estiramiento. Acá vemos la constitución del tendón, que también está constituido por fibras de colágeno, donde el elemento más importante, bueno, no sé si tiene sentido, pero se denomina tropocolágeno. Estas moléculas están alineadas siempre muy paralelas para formar una microfibra que luego se va a ir empaquetando para poder formar el tendón. Vemos aquí que tenemos las fibrillas, la fibra de colágeno, las fibrillas, un bloque primario de fibras y esto después en distintos paquetes va a constituir el tendón. Acá en esta otra imagen más ampliada vamos teniendo cómo se denomina las distintas partes del tendón. No viene al tema, pero bueno, si son curiosos van a notar que el tendón tiene una estructura que se denomina endotendón, mesotendón. Y esto es importante para después poder aplicarlo a lo que sería una lesión muscular. Forma del tendón ante la carga. El tendón, cuando no recibe carga, las fibras están desorganizadas. Vemos que acá tienen distintas direcciones. Podemos ver acá marcado en rojo cómo prácticamente están cruciformes y esto, si yo lo someto a un estiramiento, se van a reubicar en forma paralela para poder soportar mejor la carga. Es decir, el dato aplicativo, cuando sufro un desgarro muscular donde se cortan dentro del vientre muscular las fibras musculares, las células, cuando el desgarro se empieza a reconstituir, en esa rotura de fibras musculares va a haber un sangrado. Ese sangrado luego se va a constituir en fibras de colágeno en tejido conectivo. El músculo se vuelve a unir, pero ya esa célula muscular no es más muscular, no tiene la posibilidad de contraerse. Entonces se reconstituye con fibras de colágeno conectivas para poder unir los dos extremos. Esas fibras de colágeno van a estar muy desorganizadas. Entonces, de una etapa temprana, está bueno que se comience con una elongación muy suave para que las fibras de colágeno se vayan orientando en forma paralela y en serie para que después, cuando tenga que soportar un esfuerzo de tracción, ese pegote, esa nueva constitución de fibras, soporte bien la tracción, porque si quedan así en formas irregulares, puede ser que venga un esfuerzo y no soporte la carga. Entonces, una vez que acá podemos ver en esta imagen la unión miotendinosa, es decir, la unión del músculo con el tendón. Antes vimos el otro extremo, el del tendón con el hueso, y acá estamos viendo la
constitución de la unión miotendinosa que en algunos casos puede ser débil y propicia a lesiones. Acá vemos en esta gráfica cómo las células del tejido conectivo forman un tejido fibroso que es plano, que es muy parecido a una cinta plana y que a veces se lo denomina tendones planos, a las aponeurosis. Otro tipo de organización distinta que tiene el tejido conectivo son los ligamentos. El ligamento une un hueso con otro. Y acá tenemos este famoso ligamento cruzado anterior de la articulación de la rodilla, que acá podemos ver en esta gráfica otro ligamento, que es el ligamento cruzado anterior, constituido por fibras de colágeno, y que muchas veces es el ligamento el cual se suele cortar en la articulación de la rodilla. Acá voy a aprovechar esta curva de estrés para ver cómo modifica la longitud del tendón cuando está sometido a un esfuerzo de tracción. Esta gráfica se la voy a explicar mostrándoles y dándoles el ejemplo, como si el tendón o el músculo o cualquier estructura fuese, por ejemplo, una bandita elástica. Acá tenemos la bandita elástica en el centro y dos fuerzas que van a traccionar para producir el estiramiento. A medida que yo voy aplicando fuerza, voy observando acá en la gráfica, miren cómo es la aplicación de fuerza, y en esta otra tengo la deformación, perdón, al revés. Acá voy aplicándole fuerza, de cero voy aplicándole cada vez más fuerza, y acá voy teniendo cómo se va deformando la estructura, en este caso la bandita elástica. Yo le voy aplicando fuerza de un extremo y del otro, y sé que la banda elástica se va a comenzar a estirar hasta llegar a un máximo de deformación. Hasta que luego, si sigo realizando fuerza, se va a considerar el punto de rotura de esa bandita elástica. Esto me lleva al concepto de lo que es el período elástico y plástico de un material. Si el material es muy elástico, o por ejemplo, vamos a poner ahora en vez de la bandita elástica, otro ejemplo con lo que puede ser una bolsita de plástico. Agarro un pedacito de bolsita, también la someto a un esfuerzo de tracción y voy a ir dándome cuenta que la bolsita se va a ir estirando y se va a ir deformando. Si yo la estiro y dejo de hacer fuerza y veo que la bolsita recupera su estado inicial, su longitud inicial, sin realizar ningún cambio, entonces me doy cuenta que esa bolsita está en el período elástico. Ahora, si yo a esa misma bolsita le aplico una fuerza mayor y cuando dejo de aplicar la fuerza recupera un poquito la forma, pero queda estirada, eso se considera el periodo plástico de deformación. Si continúo estirándola más, voy a llegar a la rotura. Entonces, esto nos va a llevar al conocimiento de que todos los materiales, cuando los estiro, primero voy a pasar por un periodo elástico y luego por un periodo plástico. Si yo quiero elongar un músculo y lo someto a un estiramiento y ese estiramiento solo tuvo lugar en el periodo elástico, cuando dejo de hacer la fuerza, se va a volver a su longitud inicial, no se deformó ni la célula ni el tejido conectivo y el músculo no se elongó. Entonces yo tengo que llevarlo al periodo plástico de deformación para que cuando dejo de hacer fuerza, el músculo quede con una deformación, quede estirado, quede elongado. Entonces ahí sí me voy a garantizar de que el músculo fue elongado. Entonces ahí se van a abrir un montón de dudas para el mundo científico y para ustedes también, para sacarse las dudas de ¿cuánto tiempo durará esa deformación?
¿Cuánto tiempo durará ese estiramiento que produje en el músculo? ¿Se elonga igual la fibra muscular que el tejido conectivo? Yo aplico la fuerza. Hay cambios en la estructura. ¿Qué porcentaje se elonga más? Acá encontramos otra organización del tejido conectivo, el cual va a constituir la categoría de fascias. Estas son fibras entremezcladas, no constituidas en forma paralela como eran los tendones, y que van a rodear a distintos órganos, a los vasos sanguíneos, al cartílago, a la dermis de la piel, y van a estar organizadas multidireccionalmente. Bueno, ahora estamos entrando en la constitución de lo que es el músculo esquelético y sepamos que el músculo esquelético es un gran transformador de energía química en energía mecánica. Va a tener la posibilidad de contraerse a través de la utilización de lo que es el ATP, adenosín trifosfato. Entonces, dentro de lo que es la macroestructura del músculo, vamos a tener que está revestido por distintos tipos de capas de tejido conectivo, en el cual, como van a ver en el gráfico, tendrán que ubicar lo que es el endomicio, perimicio y epimicio. Vamos llegando a la célula del músculo, y todos los músculos están constituidos por células. En el caso de la célula muscular toma el nombre de fibra, porque es una célula en forma de huso, como los husos horarios del globo terráqueo, para que nos demos una idea. Y esta fibra, esta célula, va a estar constituida por los mismos elementos que están constituidas todas las células. Esta tiene mitocondrias, que como habíamos hablado en el sistema bioenergético oxidativo, es la central energética y aeróbica en el cual a través de la oxidación se producen muchos ATPs. La fibra muscular es la célula. Por dentro de la fibra muscular vamos a encontrar ya a nivel de microestructura las miofibrillas, que es justamente la porción contráctil del músculo. Las miofibrillas, que van de un extremo a otro de la célula muscular, vamos a encontrar dos tipos de miofibrillas, las de actina y las de miosina. Las de actinas son estas, las delgadas, y las de miosina son estas otras fibras que están aquí. Son fibras de proteína y son las que realizan el proceso de la contracción muscular. La unidad mínima y funcional del músculo es lo que se conoce con el nombre de sarcómero, que tiene 2,5 micrones. Es extremadamente pequeño. Pensemos que un micrón es la millonésima parte de un metro, es la milésima parte de un milímetro. Entonces, desde este extremo de la línea Z hasta este otro extremo de la línea Z, todo esto constituye el sarcómero, en el cual está constituido por fibras delgadas de actina y fibras gruesas de miosina. En este ejemplo de aquí abajo vemos cómo está constituido este sarcómero. Aquí los filamentos gruesos de miosina están en color rojo y los delgados en color azul. Aquí el músculo no está contraído, por eso este espacio, esta banda H, como la tenemos acá, está constituida solo de filamentos gruesos, y cuando llega el momento de la contracción muscular, la miosina atrae los extremos de la actina hacia el centro del sarcómero, y vemos cómo la longitud del sarcómero desde esta línea Z ha tomado esta porción de línea Z, y vemos que esta unidad mínima, el sarcómero,
se contrajo. Y así el resto de los sarcómeros que están en serie desde un tendón hasta el otro tendón del músculo. Más adelante vamos a ver cómo se realiza este proceso de la contracción muscular. Pero otro detalle que no podemos dejar de pasar es lo que se denomina la unidad motora. Estaría bueno que vayan a buscar un conocimiento extra por fuera y vayamos viendo lo que son las motoneuronas alfa, que son las que le van a dar la inervación, la parte final de esa motoneurona, se va a asociar a una fibra muscular, a un paquete de fibras musculares y le va a dar la inervación. Es decir, que cuando llega el impulso nervioso a través del axón de la célula nerviosa, ese impulso eléctrico que viene a través de ese axón le va a llegar a este paquete de fibras musculares. Y esa unión se llama placa motora o placa motriz, y la cantidad de fibras que inerva ese único nervio se denomina unidad motora. Las unidades motoras van a tener distinto tamaño, es decir que, como pueden leer muy bien acá, se puede encontrar la definición de la unidad motora. Lo que les voy a aclarar es que esas unidades motoras van a constituir distintos paquetes de fibras musculares en el músculo, y lo que es interesante para ir ampliando, vamos a encontrar neuronas, motoneuronas alfa, de gran tamaño y de pequeño tamaño. Aquí en este gráfico ampliado de la fibra muscular podemos ver cómo encontramos los distintos sarcómeros. Estas líneas así verticales grises son las líneas Z y este es el sarcómero, la unidad funcional mínima del músculo. Aquí en rojo le he puesto de un extremo al otro de lo que es un sarcómero. Podemos ver los filamentos gruesos y los filamentos finos. También vemos otros elementos constituyentes de la célula muy importantes, como es aquí las mitocondrias. Bueno, hablamos de las células musculares, o lo que es lo mismo, la fibra muscular. No confundamos la fibra con las miofibrillas. La fibra es la célula. Las miofibrillas son los filamentos de actina y de miosina, que son los elementos contráctiles. Dentro de los tipos de células musculares están los de contracción lenta, tipo 1, o los de contracción rápida. Se habla de contracción lenta o rápida porque tiene que ver con la velocidad con que se contrae. La fibra de contracción lenta, por lo general, se las denomina fibras rojas y son muy resistentes. Las fibras de contracción rápida pueden estar divididas en dos, en las fibras 2A rápidas y las 2B, que son aún más rápidas y se pueden denominar explosivas. Es importante que ustedes vayan tomando nota cuáles son las características de estos dos tipos de fibras, o tres si le queremos decir. En algunos textos, entre las fibras del tipo 2, suele haber otra clasificación que se denomina intermedias. Entonces ustedes tendrán que ir tomando nota cuál es la velocidad de frecuencia de descarga, que está en Hertz, y cómo es el aparato metabólico de producción de energía de cada una de ellas. En esta otra placa vemos las características funcionales de los distintos tipos de fibras. Está bueno que lo vayan leyendo y que aparezcan las preguntas y las dudas. Acá tenemos también los distintos tipos de fibras y
La ATPasa es una enzima que cataliza una reacción química. Acá vemos las características metabólicas de los distintos tipos de fibras musculares y se refiere con los 3 tipos de sistemas bioenergéticos. El sistema de ATP-PC o el sistema de los fosfágenos, el de la glucólisis y el sistema oxidativo. Acá podemos ver cómo es la diferencia de la producción de fuerza según la orientación de los sarcómeros. Y acá podemos ver los distintos tipos de músculos. Perdón, se me pasó. Volviendo hacia atrás, puedo ver aquí qué nombre reciben los distintos tipos de músculos según la orientación de las fibras. En este músculo, que se denomina también fusiforme, que es, por ejemplo, el bíceps, podemos ver cómo la orientación de la fibra muscular está orientada desde un extremo del tendón al otro extremo del tendón. Si yo les tengo que dibujar la orientación de la fibra, las fibras están puestas en este sentido vertical, una al lado de la otra. Acá podemos ver que las fibras están constituidas en esta orientación. Acá estaría el extremo de un tendón haciendo fuerza. Y acá podemos ver con estos gráficos simplificados las orientaciones de las fibras y la del tendón, cómo acá la fibra se coloca en forma oblicua, cómo aquí se coloca doblemente en forma oblicua, o aquí tenemos otra forma de musculatura. ¿Cuál le parece a ustedes y cuál es la diferencia en el origen de la fuerza y en poder soportar la fuerza en los distintos tipos de fibras según cómo esté, penado o bipenado? Bueno, aquí les dejo la bibliografía recomendada: Fisiología del ejercicio, de Chicharro Vaquero; Fisiología del esfuerzo y del deporte, de Wilmore y Costil; otro libro muy interesante, La fisiología y metodología del entrenamiento, de Veronique Villat. Y bueno, el resto de los libros no son obligatorios, los 3 primeros sí, así que podemos ir ampliando y estudiando estos temas, por favor.